En esta mañana yo quiero repetir un tema que el año pasado compartí con ustedes sobre el tema de Halloween. Posiblemente habrá algunos que no escucharon el año pasado y los que están aquí que sí lo escucharon pues van a reforzar este conocimiento sobre Halloween. Pero quisiera bajar un poquito el micrófono, no sé si alguien me ayuda a bajarlo un poquito. ¿Quién pasará por acá? Pero leamos Deuteronomio capítulo 18. Versículos del 9 Deuteronomio capítulo 18, verso 9 en adelante. La palabra del Señor dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amoroso Señor, Dios Todopoderoso, acudimos a tu gracia, a tu poder, a tu dirección, a la dirección y ministración del Espíritu Santo. Que seas tú, Padre amado, quien en esta mañana tú puedas tratar con tu pueblo. En el nombre de Jesús exponemos tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Halloween no es una fiesta alegre que se practica en muchos hogares, que los padres visten a sus hijos con disfraces de animales, le ponen máscaras. Halloween es una actividad satánica. Tristemente, desgraciadamente, hay iglesias en los Estados Unidos que celebran Halloween, como si no supieran que Halloween es una actividad demoníaca, satánica. Ningún hermano de ustedes, ninguna hermana de ustedes deben de ponerle a sus hijos o a sus hijas un disfraz o una máscara, porque se están identificando con Satanás, con los demonios. Están adorando a los demonios. Halloween empezó en el siglo II antes de Cristo. Y es una actividad donde se adora al Dios de la muerte, al Dios Samhain, así se llama el Dios de la muerte, Samhain. Los sacerdotes satánicos
en el 31 de octubre, en aquel tiempo, antes de Cristo y hasta el día de hoy, se visten de pieles de animales y van de casa en casa pidiendo comida y pidiendo dinero. Y si en esa casa no les daban comida ni dinero, ellos lanzaban una maldición. Ellos les decían el Citra. Lo que quiere decir eso, si no me das, te echo una maldición. Y en las casas que no les daban, entonces, como eran satánicos, sacerdotes satánicos, entonces la maldición que les echaban caía sobre ellos. Les mataban el ganado, se llevaban la doncella, le ponían enfermedades y los arruinaban completamente. Entonces, la gente por miedo les daba, porque recogían ofrendas ese día para celebrar un aquelarre. Esa noche, el 31 de octubre, celebraban un aquelarre. Quizás son palabras que ustedes tal vez nunca han escuchado, pero la palabra aquelarre es una palabra que quiere decir reunión de brujos, de hechiceros, de satanistas, donde hacen una vigilia de toda la noche, donde se reúnen para hacer orgías. Esa noche, ustedes saben que en estos días se pierden muchos niños a nivel mundial, secuestran niños, jóvenes y hacen víctimas humanas, los sacrifican. Esa noche le sacan el feto a una mujer embarazada y lo cuelgan de los pies y el sacerdote satánico le mete un cuchillo, reciben la sangre y se la beben los sacerdotes satánicos y los brujos. Se comen la carne del niño y de las víctimas que sacrifican en esa noche. Quizá ninguno de nosotros tiene capacidad de ver, escuchar todo lo que ahí se hace en ese aquelarre, en esa vigilia, en esa orgía de brujos. Porque lo que hacen allí, hermanos, es completamente horrible. Se presenta Satanás en persona y platican con Satanás y le dan informe de cuántos templos han levantado, de cuántas almas le han ganado a Satanás. Ahí es el día de informes para Satanás. Así que, mis amados hermanos, a eso se le llama misa negra. Yo quisiera que veamos lo que dice en el pasaje que leyó nuestro hermano Miguel. Abran todos sus Biblias en Efesios capítulo 5. Dice la palabra, capítulo 5, verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar muy alertas, porque hoy, más que nunca, los demonios, los ministros de Satanás, andan engañando al mundo entero. ¿A quién le da la advertencia el apóstol Pablo? Aquí en este versículo, a los cristianos de Éfeso. Porque tristemente muchos hermanos son susceptibles al engaño. Porque no leen la palabra de Dios, no se empapan de la palabra de Dios
y creen, muchos hermanos creen cualquier cosa. Y el apóstol Pablo les dice que nadie los engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Los judíos fueron engañados, el pueblo de Israel fue engañado por la Agenda 2030, lo que la ONU trata de poner en cada país del planeta Tierra, y que en Guatemala están a punto de poner la Agenda 2030, y lo están queriendo hacer a la fuerza. Eso viene de parte de la ONU, y quieren poner al hombre ideal para que desarrolle todo ese programa de 17 puntos para arruinar al planeta Tierra. Sigan oyendo como dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. En el versículo 11 el apóstol Pablo nos está advirtiendo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El aquelarre, esa vigilia, esa misa negra, porque así le llaman, misa negra. El que participa en esas actividades está participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El apóstol Pablo tenía conocimiento de eso, porque empezó 200 años antes de Cristo. Y lo que está diciendo en el versículo 11 es muy probable que se esté refiriendo a esas reuniones de los sacerdotes druidas, que se reunían año con año. Y dice el versículo 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué es lo que hacen en secreto? La misa negra, el aquelarre, donde matan niños, adolescentes, donde hacen una orgía espantosa. Esa palabra ya la he explicado algunas veces a ustedes. Cuando yo repito algunas palabras en el mensaje que doy, lo hago con la intención de grabar en la mente de ustedes. No lo hago porque dicen: ya repitió eso, y lo están diciendo otra vez. Sobre la palabra orgía. ¿Qué es orgía para ustedes, hermanos? Orgía es donde hay una reunión, adoran a Satanás, adoran a los demonios, hay hombres y mujeres haciendo prácticas vergonzosas, como dice el apóstol Pablo. Eso es una orgía. Y donde hay cerveza, donde hay guaro, donde hay música, todo eso es, hermanos, una orgía. Y el apóstol Pablo en Gálatas, si ustedes ven en Gálatas en el capítulo 5, también ahí está exhortando sobre eso.
Vean Gálatas capítulo 5 y verso 21. Envidia, homicidios, borracheras, orgías. Ahí está la palabra. Eso es lo que hacía el mundo de antes, en el tiempo de Pablo y hasta el día de hoy. Para muchas personas, hacer una orgía en la casa o en cualquier lugar es una fiesta alegre, es agradable. Quizá no saben que están cometiendo una abominación, un pecado asqueroso delante de los ojos de Dios. Y es por esto que al planeta Tierra le vienen tantos desastres naturales, por usar la palabra natural. Pero no son desastres naturales, es la mano divina quien se mueve, quien está castigando a todos aquellos que se están saliendo de la voluntad de Dios. El mandamiento para el pueblo de Israel, en el capítulo 18 de Deuteronomio, le dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según sus abominaciones de aquellas naciones. Porque aquellas naciones, como dice la palabra, a quienes vas a heredar, practican todas esas cosas. Y tristemente, Israel dejó entrar esa gente a su tierra y ellos también cayeron en esta aberración. Y del versículo 11 en adelante, Moisés les dice al pueblo de Israel que tengan mucho cuidado con la brujería. Y hace una lista: encantador, adivino, mago. Eso eran lo que practicaban todas las naciones, hermanos, en el mundo de aquel entonces. Pero aquí el pueblo tiene una prohibición de no hacer esas prácticas. Sin embargo, el pueblo de Dios llegó más adelante a practicar esas cosas que las naciones hacían. Por eso, a Israel en los tiempos bíblicos, cuando se apartaban de Dios, llegaba el castigo de Dios. Hasta que ellos se arrepentían y le pedían perdón a Dios, Dios les ayudaba. Pero el hombre y la mujer que se mantienen obedientes a la palabra de Dios, están bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, y nada malo les va a pasar, mis amados hermanos. Nada malo les va a pasar. Vean lo que dice Números capítulo 23. Números capítulo 23 y verso 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Esto sucede cuando el rey de Moab mandó llamar al falso profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Balaam llegó supuestamente para maldecir al pueblo de Israel, y en 3 altares que edificaron 7 por todos, pero en los primeros 3 altares que edificaron, Balaam se pone, viendo el pueblo de Israel que estaba a lo lejos acampando, y en vez de proferir palabras de maldición, ¿qué hizo? Lo bendijo. Amén. Balaam no pudo, hermanos, maldecir al pueblo de Israel,
porque contra Jacob no hay fuego, no hay maldición, no hay ninguna hechicería que pueda dañar al pueblo de Dios, porque estamos tomados por la mano de Dios. ¿No le dan gracias a Dios por eso? No pudieron. ¿Y qué dice David en el Salmo 34:7, hermanos? Véanlo, por favor. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Aunque usted no mire el ángel, aunque el ángel no se ría con usted cuando usted ríe, aunque el ángel no llore con usted cuando usted llora, pero ahí lo tiene cerca, a la par. El jueves hablamos que hay 3 clases de ángeles: los visibles, como personas, se presentan invisibles y se presentan como seres ardientes o resplandecientes. Pero esta promesa del Salmo 34:7, ¿para quién es? ¿Para todos nosotros? Lean bien el versículo si es para todos nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Mientras usted sea obediente a la palabra de Dios, mientras usted mantenga ese temor de Dios, la mano de Dios está a su favor. No lo va a dejar, hermano. Pero si usted se aparta de la cobertura de Dios, si usted desobedece, si usted se aparta de Dios, ha perdido este derecho, ha perdido esta protección. Por eso, en esta mañana, yo los insto a cada uno de ustedes a servir fielmente a nuestro amado Señor Jesucristo. Miren qué promesas tenemos en la Biblia, en Romanos capítulo 8, verso 38. Comencemos con el verso 37. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la cobertura de Dios para usted. Pero usted no tiene que apartarse de este camino precioso de Dios. Hoy día hay iglesias satánicas en diferentes partes del mundo. Adoran a Satanás, claman a Satanás. En esa orgía que hacen, en esa misa negra que hacen, llevan una cruz invertida, y la cuelgan. Y llega Satanás o el sacerdote satánico y escupe la cruz. Y hace un gesto obsceno con la mano. Y dice estas palabras: ¡sal de Satanás!
Y dicen, mis amados hermanos, que dicen los satanistas y los brujos, que al final de todo, Satanás vencerá a Dios, vencerá a Cristo y va a regresar al cielo donde estuvo primero. Así enseñan ellos, los satanistas. Pero lean lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo tenemos en Apocalipsis. Miren lo que le va a pasar a Satanás en el capítulo 20 del Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Se dan cuenta? Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de todo esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y más adelante dice, en el versículo 10, ¿verdad? Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos, el destino y el final de Satanás? ¿Y dónde van a ir a parar todos sus seguidores? Los hechiceros, los brujos, los satanistas. Van a ir a parar juntamente con Satanás en el lago de fuego. Qué bello, qué hermoso es servir al Señor, hermano. Pero este mundo está lleno de satanismo. El hombre no quiere creer en la palabra. El hombre no quiere creer en Dios. Les doy otra cita para que vean el carácter y la conducta del hombre moderno. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Ahí está el carácter del hombre sin Dios. En Apocalipsis 9, 20 y 21. Oigan cómo dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Detrás de cada ídolo hay un demonio, dice Pablo. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Y el que adora a un ídolo, ¿a quién está adorando? Está en la presencia de Satanás. Porque los ídolos son inventos de Satanás. Al final, en los días de la gran tribulación, va a haber una imagen del anticristo representando a Satanás, y mucha gente le va a adorar. Oigan cómo dice el verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ese es el carácter del hombre moderno. No crean que es de siglos pasados. La Iglesia Católica adoptó este Día de los Muertos para honrar y celebrar la memoria de todos los muertos.
Y es una fiesta que ha entrado, hermanos, digo fiesta, pero entre comillas, ha entrado en el mundo entero. De allá de Europa vino a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos vino acá, a lo que es Centroamérica. Esta no es una fiesta, es una práctica satánica de la cual nosotros tenemos que huir, mis amados hermanos. Porque miren, hermanos amados, se le puede llamar fiesta de Halloween donde se adora a Satanás. Conteste. Se le puede llamar fiesta de Halloween donde sacrifican niños jóvenes y donde hay orgías. No, eso es satánico, eso es abominación. Así que todo aquel que practique Halloween es seguidor de Satanás. Se identifica con Satanás porque está lleno de ocultismo. ¿De qué manera nuestro mundo está lleno de ocultismo, hermanos? Y de todo lo que leímos en Deuteronomio. Hay dos palabras que las confunden mucho y las quiero aclarar esta mañana. ¿Qué es astrología y qué es astronomía? Las personas confunden esas palabras, la astrología con la astronomía. ¿Qué es astrología? Brujería, agorería, satanismo, ocultismo, eso es astrología. El horóscopo, ¿ustedes creen en el horóscopo? Si ustedes compran el periódico por ver su signo zodiacal, están participando del ocultismo. Si usted lee el horóscopo, mi hermano y mi hermana, usted está practicando de la astrología, de la brujería. Porque en esta tierra el único que nos guía es la mano de Dios. La astrología nada tiene que ver con el destino del ser humano. Cuidado con la astrología, hermano. Ahora, astronomía, ¿qué es? La astronomía es una ciencia exacta y que tiene que ver con la física. Por ejemplo, ¿por qué predijeron el eclipse solar? Y ayer se dio. La astronomía puede hacer eso, la colocación de los astros, pero no para predecir destinos. Entonces, la diferencia entre astrología y astronomía es que la astrología es brujería y la astronomía es una ciencia exacta. ¿Me estoy dando a entender? A veces yo digo así, me estoy dando a entender, porque algunos dicen, ¿me entienden, hermano? Es diferente, ¿verdad? Porque al decir así, ¿me entienden, hermano? Pues como que no entendieran, como que no fueran tan capaces para entender. Y muchos dicen así, ¿me están entendiendo? No, yo no uso esa palabra. Yo digo, me estoy dando a entender. Mejor me culpo yo. Bueno. Los cristianos, hermanos, ya dijimos que no debemos de participar en todas esas cosas, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. Porque la persona, la mamá, el papá, que le ponen un disfraz
a su hijo o a su hija, ya cayó en abominación, ya cayó en el ocultismo. Y no debe de hacerlo, mi amado hermano, porque usted está invitando a los demonios a que entren a su vida. ¿Usted cree que si usted le pone una máscara a su hijo o a su hija, no están en el ocultismo? ¿Y usted cree que no puede haber posesión demoníaca si usted lo viste de brujo? Antes de salir de Llano Largo, una hija de un hermano en Llano Largo, una noche salió vestida de brujo, salió de callejones, y tristemente hermanos de la iglesia se asustaron, pero demasiado. El año pasado, antepasado, resultó fallándole la mente. Se perdió, no la hallaban. Hay personas en el 2015, miren lo que pasó. En muchos colegios estaban haciendo un juego que le llamaban Charlie Charlie. Eso fue en el 2015. Y lo tenían como un juego inofensivo. Y eso es como la tabla Ouija. No sé cuántos de ustedes han oído esa palabra, la tabla Ouija. Bien, ¿verdad? ¿Y el Charlie Charlie? Pues, ¿quién creen ustedes que es Charlie? Charlie es el nombre personal de un demonio. Y cuando estos jovencitos estaban jugando eso y decían Charlie, Charlie, había presencias de demonios y algunos quedaron endemoniados. Porque no es un juego, hermanos. Esas son cosas serias. La tabla Ouija, por lo mismo, atrae demonios. Celia Cruz, una cantante del mundo que ya murió, cantaba la canción Changó va a venir. Changó va a venir. Y cuando Changó llegaba, habían balazos, habían botellazos, habían orgías, habían pleitos, porque llegó Changó, el nombre de un demonio. Y después decía Celia Cruz, Zarabanda, también Zarabanda iba a llegar, y Zarabanda es el nombre de otro demonio. Y se presentaba en esa fiesta, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Nunca la iglesia debe de identificarse con estas prácticas de Halloween, del Día de los Santos o del Día de los Muertos. Nosotros tenemos que decir no a las máscaras. Tenemos que decir no al disfraz. Tenemos que decir no al ayote con dulce. Tenemos que decir no al arroz con leche. Tenemos que decir no al fiambre. Tenemos que decir no a las coronas. ¿Cuántos cristianos no van a poner corona? También se están identificando, hermanos. Porque el muerto no está ahí. Ya está o en el Hades o en la presencia de Dios. Pero ¿quién van a coronar? A ponerle a la tumba una corona. Se dice que en cierta ocasión llegó un chino y un gringo al cementerio, que encontraron por casualidad. El chino llevó un plato de arroz y lo puso en la bóveda, y el gringo llevó una corona y la puso en la boca.
y le dijo el gringo, el chino, ¿cómo tú crees que tu muerto se va a levantar a comerse ese plato de arroz? Así como el tuyo se va a levantar a oler esas flores de arroz. Los dos estaban mal. Muchas veces han preguntado, ¿será pecado o no será pecado? Ir con coronas al cementerio. No, cuando esté sucia ahí, porque tenga monte, puede ir a limpiar. Pero las coronas ya son otra práctica. No debemos de hacer eso. El apóstol Pablo nos dice en Juan 8:31 al 36, vean bien cómo dice Juan 8:31 al 36, lo que Cristo quiere para su vida, hermanos, aquí está. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis, ¿cómo, hermanos? Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad de la palabra de Dios, hermanos, somos verdaderamente libres de la maldad y del pecado. Conoceréis la verdad, y la verdad de la palabra de Dios es una verdad absoluta y no relativa, como están tratando de enseñar ahora los teólogos modernos. La verdad de la palabra de Dios es absoluta. Porque decir relativa es que usted puede hacer cualquier cosa según le indique su mente, su corazón, si lo hace. No es pecado si lo hace, si ya usted lo sintió hacer. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¡Qué mentirosos, hermanos, los judíos del tiempo de Jesús! Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y es cierto eso. Fueron esclavos de Egipto por 400 años. Fueron esclavos de Babilonia por 70 años. Fueron esclavos del Imperio Romano por más de 700 años. En el mismo momento que están diciendo jamás hemos sido esclavos de nadie, en ese momento eran esclavos del Imperio Romano. Verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que alejarnos de todo lo que no es de Dios. Ahora veamos otra cita en 1 Corintios 10, 19. 1 Corintios 10, 19. Dice así la palabra de Dios: ¿qué digo pues?
que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Se dan cuenta? A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice la palabra de Dios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Así que, mis amados hermanos, no debemos de participar de esas cosas, dice aquí la palabra del Señor. Todo lo que se sacrifica a los ídolos es adorar demonios. Hay unas creencias, antes se creían, los niños todo lo creen por culpa de los adultos, que en el día de los muertos se levantan los muertos y van a la casa otra vez. Esa es la creencia de Halloween, hermanos, que los muertos regresan a sus casas para visitar a los vivos. Venían a comer. Esa creencia no está en la mente de la iglesia. Debemos de descartar cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier doctrina que no esté acorde con la palabra de Dios. Repitiendo, si usted o sus hijos practican estas cosas, hay posesión demoníaca. No se puede jugar con los demonios. Tenemos que mantener mucho cuidado. Esta actividad del Halloween, ya les he explicado, empezó en el siglo II antes de Cristo por los sacerdotes druidas, así se le llamaban, en los países celtas, Irlanda, Inglaterra y Francia. Tenían de rodillas a esas naciones en el tiempo cuando ellos vivían, cuando se practicaban en aquellos tiempos. Porque miren, hermanos, cuando ellos lanzaban una maldición, esa maldición caía. Como ya dije hace un rato, le mataban el ganado, se robaban la doncella, ponían enfermedades y se morían de esas enfermedades. Muchos de nosotros decimos, yo soy cristiano y ningún brujo me va a hacer daño. Pero si usted está bajo la cobertura de Dios, si usted no está en la obediencia de la palabra de Dios, el brujo sí lo va a dañar, hermano. Tengamos mucho cuidado con eso. Sí lo va a dañar el brujo. Pero a los que están bajo la mano de Dios no lo pueden hacer. A los hijos de Dios no los toca. Como ya leímos en Números 23:23. Contra el pueblo de Jacob no hay agua. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hermanos, sea siempre con cada uno de ustedes.